Gabriela, miembros del Circo Argentina, presidente del Circo Internacional, Circo Colombia, todos amigos, gran cantidad de amigos presentes, Patricio, Adriana, Nora, estoy muy feliz de verlos acá y voy a hacer, Roberto, lo veo por aquí en algunos cuadritos, los estoy buscando, pero me va a pasar como en las entregas del Oscar, que si no los nombro no es porque no quiero, ni no les tengo cariño, sino porque no, de verdad que vamos a aprovechar el tiempo y felicito a Cito Argentina por esta iniciativa, agradeciendo también a la Barra Mexicana como coorganizadores y sinceramente honrado de poder estar aquí con ustedes compartiendo, bueno, en esta ocasión como una combinación de todas mis pasiones juntas, la informática, alguna partecita de derecho y la pericia caligráfica, tomando en consideración que estamos frente a nuevos paradigmas desde el punto de vista pericial, desde la aparición de esta tecnología, aparición no, democratización de la inteligencia artificial y de ahora acceso para todos. Y también estamos enfrentándonos a nuevos retos, todos los peritos calígrafos a nivel mundial, como es la migración de los documentos al formato electrónico y la inteligencia artificial aquí tiene mucho que darnos y no podemos desperdiciar de ninguna manera todos los beneficios y todas las bondades que tiene, más allá de que siempre se pueda pensar que puede ser utilizada negativamente como cualquier tecnología y cualquier conocimiento. Y por supuesto, hacer una, sembrar una semilla en todos los participantes del día de hoy de que estamos viviendo una nueva era y que le tenemos que dar gracias a Dios de tener la oportunidad de ver su nacimiento, porque pienso yo siempre he sido como fanático del tema tecnológico, tal vez en exceso, pero en esta oportunidad pienso que es como si un sueño se hiciera realidad. Los que nos gusta la ciencia ficción, yo soy fanático de Isaac Asimov, que más allá de ser uno de los mejores autores más prolíficos de ciencia ficción, era un gran historiador y tuvo la oportunidad de compartir y dejarnos un legado, sobre todo una visión de lo que nos vamos a enfrentar. Yo quisiera tal vez iniciar esta charla con una pequeña demostración. Hola, chat. ¿Quisiera ayudarme a dar la bienvenida a este evento de inteligencia artificial para peritos calígrafos? Claro, vamos a hacerlo con un tono formal y adecuado para la ocasión. Podrías empezar así. Estimados colegas y asistentes, es un honor darles la bienvenida a este evento dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la pericia caligráfica. Nos espera una jornada enriquecedora donde exploraremos los avances y desafíos de nuestra disciplina en esta era digital. Gracias por ser parte de este encuentro tan relevante. Esto es una de las nuevas modalidades que tiene la inteligencia artificial y es lo que se denomina multimodalidad, que es la recepción de mensajes en lenguaje humano y generar respuestas en lenguaje humano, en este caso ya auditivas, pero como vamos a ver en el evento de hoy, vamos a poder ver las capacidades de percepción visual y en otras áreas que son sinceramente impresionantes y muy aplicables a lo que es la pericia caligráfica. Yo, después de esta introducción, pues vamos a nuestra presentación. Vamos a compartir imagen con ustedes acá. Tengo algunas láminas y eh, algunas pruebas que vamos a hacer en vivo, pero la mayoría de ellas vamos a hacerla de manera preparada, como lo tenemos para ustedes el día de hoy. Voy a buscar acá. Creo que ya se está compartiendo la pantalla, pero aquí el exceso de monitores ha hecho que se abra en una pantalla distinta. Denme un segundo para buscar acá, porque si no voy a hacer la presentación de lado. Bien, vamos a ver si compartiéndolo desde acá. Ahora no aparece. Bien. A verificar que se esté viendo la pantalla adecuada. Ok. Ahora sí.
Bien, todos hemos oído hablar de inteligencia artificial, bien sea hace algunos años antes de la pandemia con la ciencia ficción y lo que es sorprendente después de que en el año 2022 aparece ChatGPT es que si hacemos una revisión del concepto desde el punto de vista informático, la inteligencia artificial nace en los años 50 prácticamente con la aparición de la misma informática. Turing, quien fue un matemático que participó en la elaboración del primer prototipo informático, que fue el que ayudó a decodificar el código Enigma o de las máquinas Enigma de los alemanes y que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya para ese momento creó lo que era lo que se denomina el test de Turing, que era para saber las capacidades de la informática, y se habla del test de Turing cuando este test es superado cuando la inteligencia artificial no se puede detectar de las diferencias de las respuestas de un humano. En en las décadas subsiguientes o en los años subsiguientes hay varios hitos que marcaron la inteligencia artificial, pero yo creo que los que más fueron impactantes fue cuando se venció, una computadora venció a el campeón de ajedrez y eso es inolvidable. Y yo creo que hasta tengo la imagen grabada cuando se paraba el tablero dándose por vencido en un momento determinado. Luego, una de las inteligencias artificiales que desarrolló IBM, llamada Watson, que tiene varias vertientes, incluso una jurídica, gana un concurso muy famoso en Estados Unidos que se llama Jeopardy. Y luego, en el 2016, también sonó, pero no tanto como la del ajedrez, cuando uno de los juegos más difíciles que existe para jugar por parte el ser humano, que se llama Go, los mejores jugadores perdieron contra una computadora, contra inteligencia artificial. Y luego, pues entonces empezamos a ver desde hace muy poco lo que hemos vivido aquí en esta introducción o este agradecimiento que nos da ChatGPT, que es la tecnología que utilizamos ahorita, donde podemos interactuar directamente con un sistema, lo vemos como una computadora, pero son cientos o miles de computadoras trabajando en conjunto y haciendo cálculos, donde ya lo que significa la inteligencia artificial o a donde hemos llegado es que en vez de hacer lo que hacíamos en los años 80, yo empecé a programar en esta calculadora que está aquí, una calculadora Casio. Este modelo es FX 850P y recuerdo que yo en bachillerato metía las fórmulas para corregir si mis fórmulas en física o en matemática estaban correctas cuando hacía los ejercicios. Lo hacía más por la programación que por lo que me gustaba en aquel momento, la física o la matemática. Pero, ¿qué diferencia es el tener que programar para obtener un resultado al momento en que nosotros podemos dirigirnos, hablar con un equipo que entienda el lenguaje humano, haga lo que tiene que hacer en cálculos, cómputos o solución de problemas y que nos dé resultados que podamos ver y que podamos oír en el mismo lenguaje que utilizamos nosotros? Esta línea del tiempo de la inteligencia artificial evidentemente tiene muchos otros hitos, pero hemos pasado por etapas impresionantes en las cuales las inteligencias artificiales han tenido que ser apagadas cuando están interactuando entre sí. Hay un caso de Facebook que conectó dos inteligencias artificiales y las dos decidieron crear un lenguaje de comunicación propio, y cuando se dieron cuenta los operadores que no se entendía la comunicación que tenían entre las dos, las tuvieron que apagar. Ya existen patentes para apagar la inteligencia artificial. Pero yo creo que más allá de generar un temor o una especie de expectativa negativa, yo les garantizo que lo que vamos a ver hoy va a ser para aprovecharlo y más bien para conocer esta tecnología tan maravillosa. Hoy, copiándome un poco de, de mi amigo Winston, aquí les traje una fotografía que tomé ayer desde aquí, desde Caracas, de dos guacamayas, porque estamos transmitiendo hoy desde Venezuela.
aunque ya abrimos laboratorio en Estados Unidos y esta es una ciudad espectacular con un clima único, primaveral todo el tiempo y en cualquier sitio donde uno está aquí en Caracas pasan guacamayas o araraunas, como le dicen científicamente, y tenemos aquí unas maravillas espectaculares desde el punto de vista natural. La inteligencia artificial, digamos que lo que busca es lo que hemos declarado desde hace poco, es como el desarrollo y la ejecución de tareas de una computadora como si fuera un humano. La inteligencia artificial como que ha venido evolucionando y para que ella haya ido avanzando, hay algunos conceptos como es el aprendizaje, el machine learning o el aprendizaje automatizado y el deep learning, que es como el último estadio o las últimas etapas que conocemos hasta ahora de la inteligencia artificial, donde a través de software y a través de hardware, la inteligencia artificial emula la inteligencia y la forma de pensamiento del ser humano, que es una maravilla o obra de Dios que hasta ahora, después de tantos años de civilización, de más de 7000 años, pues hemos creado algo que pueda más o menos emular la inteligencia del ser humano. Entonces, esto en la última etapa lo se llama las redes neuronales, que lo vamos a ver a partir de hoy, como un software y un hardware que emula la forma de pensar y la forma de interconexión de pensamiento del ser humano. Y ustedes lo saben, cómo las conexiones neuronales en el ser humano nos dan la memoria, nos dan inteligencia, las conexiones, esas famosas sinapsis y las conexiones entre las neuronas, pues hacen del cerebro la mejor herramienta de desarrollo y evolución que conocíamos hasta ahora, hasta la llegada de esta nueva inteligencia. Y al final, lo que tuvimos que emular fue la inteligencia y las redes neuronales humanas para lograr esto que nosotros ahora vamos a ver que se denomina inteligencia artificial. Entonces, existe lo que es el machine learning, que es como el aprendizaje automatizado por ensayo y error. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos por ensayo y error desde caminar, sacar cuentas, matemáticas, escribir, aprender gramática? Todo era por ensayo y error. Recibíamos clases y íbamos aprendiendo. Pero a mí hay una manera de explicar este machine learning que me gusta mucho porque además soy de las primeras generaciones de gamers y aunque este juego llegó muchos años después a mi vida, ya siendo ya casi adulto, la inteligencia artificial que usa Machine Learning puede, por ensayo y error, empezar a jugar juegos como este de Mario Bros. E ir practicando e ir fallando hasta 1 millón, 2 millones, 10 millones de veces hasta terminar cada nivel y cada juego. Todo esto haciendo todos los pasos y probando ya si camina hasta un cierto nivel o pasa de pantalla o salta y no muere el personaje, pues ya la inteligencia artificial sabe cuál es el recorrido correcto hasta que muere. Y luego en ese momento que el personaje muere, empieza a hacer otros movimientos hasta que pasa el obstáculo o pasa de pantalla o evidentemente pasa de nivel. Pero para ir entendiendo más o menos cómo funciona esto, pues me gusta muchísimo este ejemplo del videojuego. Hay distintos tipos de inteligencia artificial, hay algunas que son supervisadas y hay algunas que funcionan automáticas y solitas. En el caso de Mario Bros, para terminar el juego, uno puede dejar ese programa corriendo hasta que lo termine sin supervisión alguna hasta que lo termine. Pero también hay inteligencia artificial que es supervisada, donde el ser humano puede ayudar a evaluar o a calificar o a ponerle etiquetas a los resultados de lo que va aprendiendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, en, en el cuadrito de la derecha, la inteligencia artificial no supervisada, si le damos 1 millón de fotografías de 3 tipos de frutas, él las va a aprender a clasificar por colores,
por formas y algunas características, si tienen dos colores, si unas tienen hojas o no tienen hojas. Y al final, ella va a saber diferenciar los tres tipos de frutas con el millón de fotografías, aunque no sepan cómo se llame la fruta. Es decir, la podemos someter a un reconocimiento óptico y ella va a aprender y ella va a saber cuáles son parecidas o cuáles las puedes clasificar dentro de un mismo grupo. En la supervisada puede someterse al mismo grupo, pero la salida le puede poner la etiqueta de manzana, pera o mango. Esa, en principio, pues es una manera muy fácil de entender los dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para seguir instrucciones. De hecho, tal vez uno por educación, y yo tenía la tendencia al principio de hacerle, como vamos a ver en los ejercicios de hoy, hacerle algunas peticiones a la inteligencia artificial y en el fondo, si usted le dice directo, dame este resultado o dame esta información, sin pedir por favor, ella está diseñada para eso. Incluso hay algunos trucos que vamos a comentar para que nos dé muchos mejores resultados. Pero en principio, la inteligencia artificial, lo que se llaman los modelos largos de lenguaje o los LLM, se fueron desarrollando desde el principio de la inteligencia artificial, desde los años 50 hasta ahora, hasta que hemos llegado a ese momento en que podemos interactuar con ella de manera escrita, hablada o, evidentemente, hasta con entradas de imágenes. Esta nueva etapa de la inteligencia artificial, de la interpretación de imágenes, ya llegó a otro nivel, porque ya no solo las interpreta, sino que es capaz de crear imágenes, es capaz de valorar todo tipo de situaciones, incluso más allá de las fotografías, de videos. Recuerdo que hice una prueba hace poco estando de viaje en Washington y no sabía dónde estaba ubicado. Prendí la cámara en video y le pregunté a ChatGPT que dónde estábamos y cuál era el edificio que estábamos viendo y me lo supo ubicar de inmediato a través de un video. Entonces ya dejamos atrás lo escrito y ahora pasamos a lo visual para tener una interacción muy versátil con esta inteligencia o con este tipo de tecnología. Ahorita vamos a ver, y yo creo que es interesante para, antes de llegar a la parte práctica de la pericia caligráfica, de dónde saca la información la inteligencia artificial, qué información tiene, hasta dónde sabe, qué es lo que sabe cuando se lo preguntamos, de qué manera nos responde y cuáles son las maneras más efectivas para interactuar con ella. En principio, yo entendía cuando empecé a interactuar en el año, hace como unos 4 años con inteligencia artificial, yo veía que era como una especie de enciclopedia que tú le podías preguntar lo que tú quisieras y yo más bien la interpretaba como si fuera una especie de loro o de ave de estas que repiten todo lo que uno les dice. La manera y una de las cosas que vamos a hablar hoy, y para entrar un poquito en la parte conceptual, cuando nosotros estamos interactuando con la inteligencia artificial, las instrucciones que les damos, bien se les dice prompt, que es de la traducción al inglés de instrucción. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de prompt en esta charla, pues entonces estamos definiendo cuáles son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Una de las preguntas que le pudiéramos hacer genérica es, mira, ¿qué es la pericia caligráfica? Eso sería una pregunta simple. Y una pregunta súper compleja sería preguntarle, escribe la introducción de un dictamen pericial sobre manuscritos dirigido a un juez de primera instancia en Venezuela. Ustedes dirán, bueno, pero la inteligencia artificial es venezolana, o le pudiéramos preguntar, hazme la introducción o la primera parte de un dictamen para un perito español, un perito argentino, y va a dar resultados distintos. Pues sí, va a comenzar las aperturas o las introducciones a estos dictámenes periciales dependiendo de la zona geográfica o, o las características de la información que tenga, si en ese modelo de inteligencia artificial tiene cargada data sobre nuestra área de ejercicio y si ha tenido acceso a modelos o ha podido leer dentro de sus bases de datos una pericia
Argentina, que tal vez pudieran variar de región o dependiendo del tipo, evidentemente, de materia pericial que se esté tratando. Primero, vamos a definir lo que es ChatGPT, que es una de las inteligencias con las que principalmente vamos a interactuar hoy. ChatGPT es un modelo o es un software que está diseñado para interpretar el lenguaje natural del ser humano y para generar a partir de las solicitudes que le hagamos en lenguaje natural respuestas que estén basadas en la cantidad de conocimiento que tiene en su base de datos. Y evidentemente, este procesamiento del lenguaje tiene su fundamentación en modelos matemáticos predictivos. Yo no conozco bien y en profundidad el proceso, pero lo que les puedo decir es que cada vez que nosotros hacemos una consulta a una de las plataformas de inteligencia artificial, él está haciendo millones de cálculos que van desde la ubicación del lenguaje en el que va a responder, la ubicación de la materia a la que se le está preguntando, la ubicación del tema de la materia que se le está preguntando, el contexto de la materia en el que se le está diciendo para darnos el resultado que él piensa que es el que estamos buscando. Tal vez no sea el resultado más óptimo, pero, y aquí es una de las advertencias con el tema de la inteligencia artificial está diseñada para darnos resultados satisfactorios, pero no está diseñada para darnos los mejores resultados. Ustedes dirán, no entiendo lo que está diciendo Raymond Horta. Por varias cosas que suceden a nivel tecnológico y por ahorro de recursos, la inteligencia artificial tiene unos parámetros establecidos como estándar para darnos las respuestas más cortas, más sencillas para gastar menos recursos. Entonces, parte de lo que es la utilización y el aprendizaje de la inteligencia artificial es saber dar los mejores prompts o las mejores instrucciones para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto se basa en algoritmos y modelos computacionales que permiten a las máquinas analizar y comprender el lenguaje de diferentes niveles, desde el más básico al más avanzado. Y aquí viene algo que es muy importante. Para que la inteligencia artificial se desarrollara, se desarrolló un nuevo tipo de base de datos que se denomina, una de las denominaciones, uno de los tipos de base de datos, es lo que se llama una base de datos vectorial. Si nosotros pensamos en una hoja de Excel como una especie de base de datos, esa base de datos tiene unas columnas, tiene unas líneas y allí se va organizando la información. Si hacemos una tabla con los participantes de este curso, nombre, apellido, ciudad de origen, profesiones y hacemos una pequeña tabla. La inteligencia artificial ha requerido el desarrollo de un nuevo tipo de base de datos que se llama vectorial, donde pudiéramos imaginarnos o hacer una analogía con una base de datos como de tres dimensiones. En vez de ser ancho y alto, lo imaginamos alto, ancho y profundidad. Y cada concepto, cada palabra que se incorpora a esa base de datos, se le va a dar como una especie de serial, como una especie de número. Y eso es lo que se llama el proceso de tokenización. Es como clasificar cada palabra, cada concepto dentro de esa base de datos y qué es lo que va a ser distinto a la base de datos de tipo Excel. Que con ese número y esa posición en esa base de datos que podemos imaginarnos como tridimensional, él va a poder determinar si la palabra caligrafía en un momento determinado se refiere a la belleza de la escritura o la escritura hecha ornamentalmente, o la caligrafía de la que estamos hablando se refiere a la pericia caligráfica o el análisis forense de firma. Dos palabras que tienen dos acepciones distintas, él dentro de la pregunta que nosotros le hagamos, si le hacemos una pregunta simple, mira, dame un análisis de caligrafía,
él pudiera responder si le damos esa pregunta abierta. Él me dice, ¿qué quieres que te analice? La belleza de la letra A en el sistema caligráfico, vamos a hablar de en caligrafía Palmer. Si nosotros no le especificamos que nos referimos a caligrafía no ornamental, sino a la de pericia caligráfica, él se va a poder confundir. En cambio, como ya de toda la data que él tiene, ya sabe que hay una caligrafía de belleza y hay otra que tiene que ver con el origen o procedencia, entonces él aunque las va a tener cerca, las va a mandar a respuestas distintas dependiendo del contexto que nosotros estemos preguntando o las consultas que le estemos haciendo a la inteligencia artificial. Para esto hace, aplica análisis morfológico, sintáctico, semántico y otros. Analiza raíces de palabras, sufijos, prefijos, hace un análisis pormenorizado. Y no solamente esto, lo hace en todos los idiomas, porque como vamos a ver, la inteligencia artificial puede ser multilingüe. Entonces, al final, todo este proceso tiene que ver con la interacción del ser humano y el lenguaje natural. Ahora, la inteligencia artificial, si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con ella, ustedes les han preguntado de distintas áreas. Yo por lo menos he pedido recetas de cocina. En estos días iba a hacer un asado, como dicen en Argentina, con unas costillas de cochino, o puerco o cerdo, dependiendo del país. Y me dio unas recetas espectaculares. La he utilizado para consultas de mis hijos en distintas materias, para desarrollar negocios, para pedir ideas en redes sociales. Y la primera pregunta que yo haría, ¿qué tan grande es la inteligencia artificial o hasta dónde llega su conocimiento? Porque ya que le puedes preguntar de tantas cosas, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo es que sabe todo? Aquí les voy a dar el primer tip. Si ustedes no conocen esta página, los invito. Archive.org. Es el archivo de Internet, es una de base de datos sin fines de lucro con millones de libros, películas, software, música, páginas web y mucho más. Imagínense un sitio donde hayan 820 billones de páginas web donde estén digitalizados. Escucha, o puedo poner en... Se oye una voz, si pueden apagar sus micrófonos, si no, no es que me quieren hacer alguna observación. Ajá. Imagínense un sitio web que tenga 38 millones de libros, no sé cuántos libros tienen en su biblioteca, en su estudio o en su casa. Yo no pasaré de los 1000 libros o de los 2000, en todo caso, de toda mi vida que he comprado. Tengo muchos más en mi computadora. En mi computadora yo tengo 3.500.000 archivos desde hace 30 años, nunca se me ha borrado el disco duro, que he venido recopilando información. Pero aquí nada más hay, en este sitio web, hay 38 millones de libros, 10 millones de películas, 115 millones de audio, 2.5 millones de programas de televisión, 1 millón de programas de software, 4.700.000 imágenes, 250.000 de audio y 1.800.000 bases de datos de distintas materias, dentro de las cuales hay bases de datos de modelos de firmas auténticas y falsas para compararlas, para meterlos en modelos de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes buscan una computadora o un sistema o un sitio o un clúster de computadoras o en la nube, hacen un rastreo de toda esta información que está aquí, pueden imaginarse de dónde sale la información de ChatGPT o de dónde sale la información de Oyama, que son modelos de software libre de inteligencia artificial. Y la gran pregunta sería, ¿estarán todos los libros de pericia caligráfica indexados en la inteligencia artificial? Bueno, yo hace rato le hice unas preguntas sobre, que las vamos a ver en los ejemplos, le hice algunas preguntas sobre el método grafocinético y me dio respuestas muy precisas y las vamos a ver. Estoy seguro que si le preguntamos por cuántos libros tiene Albert Osborne, los conoce, los identifica, nos da la fecha de las ediciones y cuántas ediciones salieron y tal vez hasta nos dice el prólogo de cada uno de esas ediciones de esos libros. Estarán indexados. Una de las cosas que se está peleando ahorita
y se dice que la última inteligencia artificial de Meta utilizó para su conformación de esa base de datos y tokenización una cantidad de libros piratas que estaban en los sistemas de torrent de Internet, que es la manera de transmitir información muchas veces sin respeto de derecho de autor. Imagínense ustedes que alguna de esas tecnologías se conecte a un canal de Telegram donde se distribuyen todos los libros de medicina, todos los libros de pericia caligráfica o todos los libros de criminalística. Pues la inteligencia artificial no está preguntando por derecho de autor y tiene cargado mucho de esas bases de datos ahí. Entonces vamos a imaginarnos que la inteligencia artificial es como una especie de superaspiradora y clasificadora y tokenizadora de datos. Entonces, aquí está el ejemplo que les decía hace ratico. Estos ejemplos lo hice para la clase de hoy. Mire, ¿cuál es el concepto del método grafocinético en el análisis forense de documentos? El método grafocinético es el análisis forense, es una técnica utilizada para evaluar la dinámica y características del trazo en firmas y escrituras. En firmas y escrituras. Ya nos está haciendo ahí una clasificación que no es típica de cualquier. Tú le preguntas a un abogado, no sabe, o no te lo dice de esa manera. Para determinar su autenticidad, detectar falsificaciones. Los principios del método grafocinético: análisis de movimiento escritural, identificación de pausas y temblores, evaluación de presión y dirección del trazo, diferenciación entre escritura espontánea y forzada. Este método es clave para peritos en documentoscopia y grafotecnia, ya que permite detectar fraudes. Eso fue hace 3 horas, hecho para esta clase. Y dije, bueno, ¿hasta dónde más podemos llegar? ¿Qué más sabrá la inteligencia artificial? Es posible que haya algún error aquí de conceptualización, pero en líneas generales, sinceramente, a veces uno se consigue con un colegio, vamos a tomarnos un mate o un café y tú no tienes claro todo lo que es el componente de este método y lo que se evalúa, no lo tienes a la mano, tienes que repasar, buscar tu librito. Dame la descripción. Fíjense esto, viendo si ChatGPT sabe algo. Dame la descripción del método grafocinético según el libro de Celso, José y Maura del Pique. Es posible que la inteligencia artificial, cuando yo le pida a los tres autores, sepa que hay dos ediciones del libro y que las últimas, no recuerdo tal, lástima que no está Francisco Elías por aquí que se lo sabe de memoria, a Maura del Piquia la incorporan en las últimas ediciones de este libro. Y es posible que haya un concepto en los libros de una edición y de otra que tenga algunas variaciones. Si yo le doy esos tres datos, él va a ser como mucho más preciso y va a buscar dentro de su tokenización si hay alguna diferencia entre las dos ediciones. Y nos da aquí el Tratado de Documentoscopia de José El Piquia Celso Mauro. Yo no le dije que era Celso Mauro. Él lo trae. Fíjese qué interesante. Y Ana Maura me corrigió. Yo puse Maura y me pone Ana Maura. Se aborda el método grafocinético como una técnica en el análisis forense, donde se evalúa la fluidez, velocidad, presión, ritmo del trazo para determinar la autenticidad de firma y escrito. El libro profundiza como en grafocinética y la morfología, y la morfología gráfica se integran para analizar cualidades generales del grafismo, permitiendo identificar falsificación. Este enfoque detallado y metodológico es crucial para peritos en documentoscopía y grafoscopía. Ya aquí me quitó la palabra grafotécnica que me utilizó en el párrafo anterior, pero fíjense que todos nosotros sabemos que la disciplina se llama de una manera distinta, como en esa tokenización se incorpora dentro de esta respuesta de la inteligencia artificial los tres tipos de denominaciones que conocemos que son muy populares. No nos ha hablado todavía de pericia caligráfica, pero avancemos. Es un enfoque detallado metodológico crucial para los peritos que les permite detectar fraudes en documentos mediante el análisis exhaustivo de las características cinéticas de la escritura. Y a mí se me ocurrió preguntarle, a ver, en Venezuela, nosotros, el profesor Dimas Oliveros Sifonte, que es un calígrafo venezolano que se formó en Rosario, pero que él era médico cirujano,
desarrolló el concepto grafocinético, pero lo llamó motricidad automática del ejecutante porque él era médico. Y yo le pregunté a ChatGPT la diferencia entre la motricidad automática del ejecutante y el método grafocinético de los del Piquia. Hablé de Dimas Oliveros y Fonte, hice la referencia al libro y me hace una diferenciación en que la motricidad automática del ejecutante hace mayor énfasis en los automatismos neurofisiológicos de la escritura, cerebro, músculos, cómo actúan de manera subconsciente en el acto escritural, y el método grafocinético es análisis del trazo y su cinética. Ambos enfoques son complementarios y ampliamente utilizados en grafotecnia forense, ayudando a los peritos a determinar la autenticidad de documentos y firmas con base a principios científicos del movimiento escritural. Este método será similar a, bueno, aquí la página estaba invertida. Yo le pregunté la similitud de los dos métodos y esta diferencia entre los dos métodos es la imagen con la que he terminado. Y en el análisis previo me hizo las similitudes entre ambos métodos. Enfoque en la naturalidad del trazo, evaluación de la automatización del gesto gráfico y la aplicación del análisis de la falsificación. Ahora, fíjense qué interesante se pone esto. Estamos viendo un análisis aquí de cómo aplicarlo. Yo soy un experto recién graduado, eh, un experto que no tiene la experiencia de muchos de los que están aquí. Dice, oye, ¿cómo empiezo yo a trabajar un dictamen pericial? ¿Cómo me oriento? Oye, ayúdame, ChatGPT. Redacta una descripción de ambos métodos fusionados para la explicación ilustrativa en un dictamen pericial que va a ser presentado en juicio. Pero además, dámelo a mí con unos ejemplos y adaptaciones que después yo las pueda utilizar aplicados al caso que estoy trabajando. Y me da el fundamento metodológico del método grafocinético, me habla de la velocidad, fluidez, la presión ejercida sobre el sustrato, la continuidad y la espontaneidad, pero ya lo está manejando, aunque les pido fusionado, me los da de una manera simplificada. Me habla después en cuanto a la motricidad automática de gestos gráficos, distribución del movimiento, reiteración gráfica inconsciente. Y luego le digo, oye, dame unos ejemplos de cómo tú redactarías el dictamen pericial basado en estos dos métodos que te estoy pidiendo, que yo quise describir, que los quiero poner en un dictamen. Oye, aplicación al análisis de guarismos y manuscritos, porque no es lo mismo, evidentemente, y quise ponerme un poquito más exquisito, y no es del tipo de pericia que salen todos los días, pero si se nos presenta. Le dije, dame una explicación ilustrativa en un dictamen pericial con ejemplos de adaptaciones para el análisis de números o guarismos hechos a mano. Aplicación de análisis de guarismos en manuscrito. Ejemplo, número 5 en disputa. Presenta vacilaciones en el bucle superior, una interrupción en la base, lo que sugiere una falta de automatismo del gráfico. La presión en el inicio del trazo es inconsciente con la firma atribuida el supuesto autor, evidenciando una posible alteración o falsificación. Esto se me parece mucho al método de motricidad automática del ejecutante, aunque en ese método no se habla de inconsciencia, pero me gustó mucho que ChatGPT me habló de subconsciente. Yo hice una vez un trabajo donde a mí me corrigió un psicólogo, me dice, no, no son movimientos involuntarios. El movimiento es voluntario porque cuando lo inicias es por voluntad propia y luego operan algunos mecanismos automáticos. Adriana, que es la psicóloga aquí, debe estar de acuerdo con esa corrección que me hizo una colega de ella. El número 8, en los ejemplares indubitados, el número 8 se ejecuta con movimientos rápidos y continuos, sin interrupciones. En la muestra dubitada, el guarismo presenta superposición en la zona media, lo que indica una posible reconstrucción o falsificación por imitación servil. ¡Wow! O sea, de verdad, qué creatividad, qué ejemplo. Yo no estoy diciendo que uno va a agarrar esto para hacer un dictamen pericial, pero la pregunta que les hago, ¿sabe ChatGPT? ¿Tiene información? ¿Tiene vocabulario? ¿Tiene idea de algo sobre pericia caligráfica? Bueno, lamento decirlo que yo he visto gente que dice que sabe y no construye las cosas de esta manera tan organizada. Me he enfrentado a algunos casos de bochorno y evidentemente esto que aparezca a través de una tecnología que nos dé una guía, que nos corrija, porque
Hay otra cosa, nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos. Ustedes pueden darle un dictamen pericial y decirle, oye, hazme el favor, estoy aplicando este método, eh, por favor, revisa si la terminología que estoy usando es de este método o me estoy saliendo hacia otro método distinto. También lo podemos hacer. Y aquí, bueno, la recta final digo yo, conclusión pericial. Tras la aplicación del método grafocinético y la motricidad automática de la ejecutante, se concluye que los guarismos en cuestión presentan inconsistencias en su ejecución, mostrando ausencia de fluidez, alteraciones de presión y falta de automatismo gráfico. Estos elementos permiten inferir que los números fueron elaborados por una persona distinta. Wow, esto yo lo utilizo mucho. Pues no es por la misma persona, no se corresponde, tiene un origen distinto. Me gustó. Al que habitualmente ejecuta los registros indubitados, aquí dice comparado. Se sustenta en principios científicos de grafotecnia forense y documentoscopia. Oye, esto fue algo hecho hace un rato para nosotros, para los peritos. Yo creo que aquí habría que pararse y darle un aplauso porque para hacer la primera vez que le hacemos una pregunta de este tipo, yo no le he hecho este tipo de preguntas antes a ChatGPT, los resultados son realmente sorprendentes. Ahora, oye, qué chévere ChatGPT, qué bueno, qué maravilla. Pero ustedes saben cuándo fue la primera vez que yo oí de inteligencia artificial aplicada a la pericia caligráfica. Hace como 20 años. Hay un software que se llama Cedar Fox. Lo vi yo. En estos días me di cuenta que yo tengo muchos años relacionados con la SQD y hace más de 20 años a mí me entregaron una prueba del software de Cedar Fox para clasificación de manuscritos. En aquella época vendía mucho la idea de comprar este software para casos donde hu- hubiera muchas muestras para clasificar, para después dársela a los peritos y ahorrarle trabajo en la preclasificación de, lo- de los documentos. Es decir, por ejemplo, en el servicio postal norteamericano, suponiendo que hay un sospechoso, vamos a vernos al caso del Zodiac, el caso del famoso Zodiac que mandaba anónimos manuscritos. Si hubiéramos tenido un software que analizara todas las cartas que se enviaban en el sobre con el remitente y el destinatario manuscrito y hubiéramos podido clasificarlas, tal vez hubiera aparecido mucha gente que tendría caligrafía similar y hubiera apuntado, hubiera habido la oportunidad de capturar a esa persona si alguna vez escribió una carta. Creo que el caso de Lina Bomber también tenía temas de grafotécnica. Pero el Cedar Fox fue creado con la idea de hacer una preclasificación de manuscritos. Tiene algunas facultades que vamos a ver aquí. Y dice que él compara escritura, muestras de escritura, y determina si fueron hechas por la misma persona. Es utilizado por forense en documentos. Y evidentemente eso tiene una base científica. De hecho, si ustedes entran en la página de Cedar Fox, está auspiciada por una universidad norteamericana, que creo que es la Universidad de Buffalo, si ustedes ven los papers en los que se basa la aplicación de principios de la inteligencia artificial en el análisis de manuscritos, se van a encontrar uno de estos trabajos que se llama La individualidad de la escritura. Creo que es de obligatoria lectura para todos nosotros. En este software, si se cargaban una gran cantidad de datos de firmas indubitadas y de cuestionadas, este software iba aprendiendo, por cierto, que este software utilizaba esta inteligencia artificial supervisada. Es decir, los modelos que se cargaban y los resultados eran pulidos o eran revisados por humanos, lo que le daba un componente adicional, eh, digamos, de pericia humana dentro de lo que es el desarrollo de este modelo. Pero si se cargaban, se hace con base a imágenes escaneadas y él daba resultados. En este caso, no sé si es en esta imagen o en la otra, al hacer esta comparación de acá, en esta parte de acá dice probabilidad de que sea de la misma persona,
nos da una probabilidad del 98,95%. Esto es un tema evidentemente controversial en la legislación anglosajona o la del common law. Estos temas de porcentaje se manejan muy, es común el que se hable de porcentaje. En la legislación nuestra no manejamos porcentajes ni el método bayesiano de análisis estadístico, pero yo creo que nosotros nos tenemos también que ir abriendo a eso y más cuando ahora, si queremos utilizar inteligencia artificial, vamos a tener que manejar todos estos temas de estadísticas y de números. Oh, En esta página se habla del reconocimiento de texto manuscrito y de verificaciones de firma. Ellos dicen que están en capacidad de identificar elementos discriminadores, características macro y micro, hacen mapeos en función respecto a la distancia y hacen el uso de medidas de similitud. Es decir, aquí existe como una aplicación de promedio de grafometría, pero aquí no estamos hablando de una grafometría aplicada por ser humano, donde está desde el factor de error, desde que va desde la medición hasta el instrumento que tiene, hasta después hacer los cálculos estadísticos, sino que estamos hablando de un software hecho por ingenieros en informática con manejo de estadística y donde pudiéramos presumir que el tema aquí de medición y de similitud se le va a dar un tratamiento exhaustivo y riguroso. A mí se me puede ocurrir preguntar a la inteligencia artificial cuál es su criterio de la aplicación del método grafométrico y tal vez me busca en la tokenización todo lo mal que se habla del método grafométrico, pero cuando hablamos de la aplicación de Fox con estadísticas y de mediciones, tendríamos que hacerle una pregunta totalmente distinta para ver la credibilidad y el alcance de lo que puede hacer la inteligencia artificial en este sentido. Fíjense que aquí nos entra en algunos temas interesantes. Nos habla del modelado paramétrico de la distribución del espacio de la distancia utilizando PDF. Oye, aquí yo me quedé corto. Modelado paramétrico. A salvo los que sean ingenieros, que tienen esa profesión, matemáticos. Miren, aquí entramos en unos términos que muy difícilmente yo los veo en un peritaje. Distribución gaussiana o gamma. Yo creo que la campana de Gauss tiene que ver con estadística y debe ir por ahí el tema. El porcentaje de parecido y aquí hay un porcentaje parecido log, que es una fórmula que sinceramente sería como para preguntarle a ChatGPT para que nos lo dijera. Y además nos dice que este software utiliza la fuerza de 9 puntos de evidencia. Se mapea en una escala cualitativa de 9 puntos para dar los resultados de conformidad a la ASTM, que es un estándar, dice plena identificación, 2 altamente probable, 3 probablemente lo hizo, indicadores de que se hizo, no conclusivo, indicación de que no lo hizo, probablemente no lo hizo, altamente probable que no lo hizo y descartado como fuente de autoría común. Pero fíjense que aquí también el tema de la inteligencia artificial, aquí le están aplicando con unos parámetros que yo hasta ahora no los he visto aplicados en ningún sistema de derecho romano eh, donde no tenemos esta escala, por lo menos yo no la he visto aplicar en casos de los que yo conozco. Si ustedes lo conocen, pues después hagan sus comentarios. En casos de nuestro sistema que no es anglosajón. Ahora, ¿qué es lo que hace o cuál es el proceso para procesar estas imágenes y llegar a esas conclusiones de que puede ser, no puede ser, se parece, es altamente probable que sea la misma persona o no? Una de las cosas que me gustó, la viví hace un mes, preguntándole a ChatGPT que me ayudara a hacer un análisis que le voy a enseñar ahorita. Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es la digitalización y la extracción de los contornos de la escritura para hacer los análisis, es decir, le quita el relleno y deja los bordes. Es uno de los procesos y yo hice una prueba con ChatGPT ya estamos a febrero, eso fue el 2, el 1 de febrero.
tuve que tapar aquí algunas imágenes, parte de la firma para proteger temas de acuerdos de confidencialidad que tengo en el caso. Pero este fue un caso muy desdichado en el cual un perito alegaba una falsificación de firma y uno de los elementos, no alegó una, alegó varias, que habían varias firmas que habían sido falsificadas y una de las pruebas contundentes que trajo al proceso judicial en su peritaje para establecer que se trataba de una falsificación era que él determinó que la inclinación de la firma supuestamente era de las cuestionadas, todas eran de 30 grados, mientras que otras de las firmas, las que eran las firmas indubitadas, tenían un rango distinto que no lo vamos a decir para que no se pueda identificar el caso. Pero a mí se me ocurrió utilizar la plana gráfica de ese perito, la cargué en ChatGPT y le dije, oye, ¿me puedes decir cuál es el ángulo real de esa, no el ángulo real de la firma o de la inclinación? Dame la medición del ángulo que el experto dice que es de 30 grados. ChatGPT hizo lo que vimos en esta lámina anterior. Extrajo y dejó los bordes y luego dio este resultado. El ángulo promedio recalculado, ahora enfocado a los trazos de la firma, eliminando las interferencias del fondo, es aproximadamente 37,2 grados. Es decir, yo no lo hice para peritar, sino para demostrar que el ángulo que el perito que decía que existía ni siquiera era de 30 grados. Aquí pasó un bochorno increíble. El perito ni siquiera sabía cómo utilizar un transportador. Esto, sinceramente, esto va a pasar los anales de la historia. Después del caso de Dreyfus, yo creo que esta es otra cosa bochornosa, pero traje a colación esto porque vi trabajando a ChatGPT haciendo lo que hace el Cedar Fox, que es quedarse con los contornos. Bueno, y ahora mírenme esto. Yo no, ojalá haya algún matemático aquí o algún ingeniero para que me ayude a entender esto. Yo le pregunté, oye, ¿y me puedes explicar un poquito el procedimiento que utilizaste para medir el ángulo? Porque quiero saber. Evidentemente yo agarraba mi transportador y me iba a dar 37 y pico. Y miren lo que me respondió. Utilicé la transformada de Hopf, que detecta líneas rectas en la imagen. Y a partir de las líneas detectadas, calculé la inclinación de cada una en grados mediante la función a tan 2, y2 menos y1, x2 menos x1, cierro paréntesis, que devuelve el ángulo de la pendiente en un rango de 90 de menos 90 a 90 grados. Sin embargo, o sea, me explica, oye, cuidado, Raymond. Sin embargo, si lo que deseas es medir el ángulo de los trazos específicos, entonces la técnica utilizada podría no haber capturado correctamente los trazos de interés para una medición más precisa del ángulo. Entonces, podríamos hacer algo, podríamos filtrar mejor las líneas detectadas, segmentar la firma del fondo y ajustar el análisis de ángulo. Bueno, y aquí paseamos, oye, ¿sabes qué? Me da vergüenza, mejor no te pregunto más porque no te entendí. Prometo que el año que viene voy a estar metido en esas fórmulas porque para que apliquemos inteligencia artificial y expliquemos cómo la utilizamos, vamos a tener que saber estas funciones que utiliza la inteligencia artificial. Hice otras pruebas interesantes que me encantaron los resultados. Oye, ChatGPT uno le puede cargar imágenes y ya van a ver qué cosas espectaculares hicimos. Yo le cargué estas dos imágenes. Hace muchos años hice mi curso de análisis forense de sistemas de impresión y, oye, busqué algunos ejemplos y se los cargué. Le dije, mira, ¿puedes reconocer el tipo de sistema de impresión? Oye, muestra dos ejemplos. En la izquierda hay una letra con bordes irregulares, con presencia de tinta dispersa en el papel. Oigan esta descripción. O sea, nada más desde la descripción ya con la boca abierta. Esta presencia de tinta que se dispersa en el papel, esta apariencia es una característica de impresión tipográfica o en hueco grabado, donde la tinta se transfiere a través de presión y suele generar bordes con un efecto cerrado o dentado. A la derecha tenemos unos puntos de colores, un patrón regular, que es lo típico de una impresión offset o impresión digital por inyección de tinta. Habría que ver. Él me está dando dos opciones, no me la define, la distribución uniforme de los colores
cian, magenta, amarillo, o sea, me vio los colores que se utilizaron en la impresión, indica un sistema basado en el entramado de semitonos. Para una identificación más precisa, es necesario considerar otros factores como la textura del papel, el método de aplicación de la tinta, el tipo de material impreso. Si necesita una conclusión más detallada, este, oye, puedo analizarla con más profundidad. Y yo le dije, ni loco, no, ni loco, no, ni tonto. Vamos, dame más información. Voy a analizar la imagen que ha subido para identificar las características del sistema de impresión. Dame un momento. Y abrió una librería aquí que creo que es de funciones matemáticas y empezó a analizar. Y nos dio el análisis de la imagen de la izquierda, la letra E, llega a la conclusión que es un sistema de impresión de hueco grabado, y en la imagen de la derecha nos dice que es una impresión offset. La estructura en forma de puntos hexagonales indica que se trata de una impresión con tramado regular. Otras cosas que pueden ser de utilidad. Oye, ¿qué tipo de letra, qué tipografía es esta? Dame el tipo de letra. Oye, yo recuerdo que yo tenía dos libros que eran grandísimos sobre tipografía, que se deben haber desactualizado evidentemente con el tiempo, pero eran parte de mi colección más preciada. Pero ahora yo puedo cargar una imagen y puedo pedirle una orientación. Hay páginas web donde a uno lo ayudan a la identificación. Evidentemente, si es sans serif o no, es algo muy fácil, pero oye, ¿qué tipo de letra es esta? Puedo analizar la imagen para identificar la tipografía. Dame un momento mientras realizo el conocimiento. Me dice una tipografía utilizada que parece ser una variante de Old Style Serif, similar a Times New Roman Bold, Garamond o Caslon, pero con algunas modificaciones. ¿Ayuda? Claro que ayuda. ¿Sorprende? Por supuesto que sorprende. Debe tener entonces tokenizado todos los tipos de letra y de fonts del universo. Hay nuevos tipos de fonts que salen a diario, pero dependiendo del modelo de ChatGPT, pues tendrá la capacidad de reconocerlo o no. Yo hace poco, lo, por ahí está, por cierto, mi estimada amiga Almacielo, que creo que vio esta presentación allá en Bogotá, y Luis Gonzalo sobre eh, unos documentos de la región de Guyana, que yo hice un peritaje ahí bien interesante. Y eso fue un trabajo que hice hace varios años, pero ahorita hice la presentación en la SQD y tenía el problema de que yo me sabía las descripciones en castellano, pero yo para hacer la presentación en el Congreso de la SQD, oye, necesito una ayuda. Le fui colocando todas las fotografías de lo que fue objeto de peritaje, desde lo que eran las estampillas, lo que era el cosido de los documentos, lo que eran los sistemas de impresión o las distintas partes de los documentos. Habían algunos que eran pergaminos, habían algunos que eran eh, hojas en papel vegetado con marcas de agua. Y yo fui cargando las imágenes a ChatGPT y no solamente me fue analizando y me fue haciendo la descripción en inglés de todas las fotografías, sino que adicionalmente me arrojaba datos históricos y me daba incluso algunos datos jurídicos sobre la foto que yo le estaba cargando. Claro, esto se hace en unas sesiones específicas. Evidentemente, para llegar hasta aquí hay algunos pasos previos, pero eh, ahí, fíjense, la descripción de la izquierda es un monograma que debajo de una corona de la autoridad real, indicando que es un documento que fue emitido bajo el reinado de un monarca. Estas estampillas eran común en los documentos legales, contratos y otros papeles oficiales de entre el siglo XVIII y XIX. Eso todo me lo dio ChatGPT. Ah, que eso correspondía con lo que yo tenía en mi dictamen. Sí, pero todo eso lo fue sacando. Miren, en el caso de esta corrección me sorprendió. Yo le cargué esta imagen que tenía una tachadura y un agregado. Dice, encontramos un detalle del texto con una corrección en la palabra should. O sea, leyó lo que estaba tachado, leyó lo que estaba arriba. Este tipo de correcciones sugiere que el documento ha sido meticulosamente preparado y revisado con cambios hechos directamente en el original del manuscrito. Wow.
sea, tal vez tendría yo que haber llamado a un especialista en documentos de esa época y me decía, oye, ese tipo de modificaciones no eran ilegales como lo puede ser en un documento alterado en esta época nuestra, no puede aparecer en un documento registrar una tachadura de este tipo. Pero en esa época sí lo era parte del proceso. Fíjense que le hice una pregunta, hay otra tecnología de inteligencia artificial que me gusta bastante, se llama Grok, y le hice estas preguntas. Oye, ¿tienes información sobre jurisprudencia de pericia caligráfica y qué es lo último? Y me contestó lo siguiente, ¿te refieres a jurisprudencia con experticia grafotécnica? Supongo que busques información cómo los tribunales han tratado este tipo de pruebas periciales en casos judiciales. Voy a darte una respuesta clara y basada en lo que se sabe sobre el tema. Las experticias grafotécnicas que analizan firmas manuscritas de documentos para determinar la autenticidad son un recurso común en los procesos judiciales. La jurisprudencia en torno a ellas suele girar en cómo se valora su validez, bajo qué condiciones se aceptan y se rechazan en muchos sistemas legales, especialmente en países de tradición jurídica como los de América Latina e Europa continental. Un tema que sí se puede realizar, un tema recurrente, sí se puede realizar peritaje grafotécnico sobre las copias. Bueno, todos sabemos la cantidad de problemas que eso genera y las discusiones que hay a nivel procesal. Y todo esto me lo está dando una inteligencia artificial a la que yo le pregunté sobre jurisprudencia sobre el tema en Latinoamérica. Me habló de aquí, de un caso en Perú, un caso de casación sobre la validez de un peritaje sobre una fotocopia legalizada y después el tema de la valoración que se hace a través de la sana crítica. Un aspecto controversial es el uso de estas pruebas en casos penales como la falsificación y suplantación de identidad. Bueno, o sea, mejor imposible. Ustedes tratan de preguntarle ese tema hasta a un perito y pudiera ser no tan preciso o ir tan directo al tema. Grok 3 es como la tercera versión de esta inteligencia artificial que pueden tener acceso a través de la plataforma de X, antes llamada Twitter. Algunos consejos para usar la inteligencia artificial: incluir detalles y contexto, pedir que adopte una personalidad. Usted le dice, mira, compórtate como un perito calígrafo argentino. Hasta le pueden decir de Buenos Aires. De... Ustedes tienen que ser lo más preciso posible. Pídele el paso a paso. Hazme esto, hazme lo otro. En las tareas complejas se hace lo que se llama el árbol de pensamiento, que dividirlas en pasos más pequeños como uno resolvería o haría una tesis y evidentemente mantener el hilo en la conversación porque se le llama chat GPT porque uno va interactuando en un solo chat sobre un solo tema y él no se sale de contexto. A diferencia de Google, que cuando uno le pregunta algo y después vuelve a abrir, él se olvidó de lo que le preguntaste antes. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer con la inteligencia artificial? Hacerles preguntas vagas, eso genera respuestas irrelevantes y evidentemente darle la importancia al contexto en el que estamos trabajando. Algunas otras herramientas que no son tanto inteligencia artificial, pero que son útiles, las del dictado y la transcripción que se consiguen en la suite de Office. Ustedes pueden interactuar con documentos en PDF, cargan una experticia, un peritaje, una promoción de una experticia, una solicitud de prueba, y ustedes pueden a través de esta página, por ejemplo, chat PDF, interactuar con el PDF y obtener respuestas sobre el contenido. Advertencias sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene alucinaciones. A veces, si no se sabe la respuesta, la inventa. Puede inventar autores, puede inventar bibliografía, puede salirse de contexto y traer cosas inexistentes porque, les repito, la inteligencia artificial nos quiere dar un resultado que nos guste y no que sea, pero no siempre está pendiente de darnos el mejor resultado y por eso nosotros ahorita estamos desarrollando cursos de interacción con la inteligencia artificial. Ahorita vamos ya por la mitad de la inteligencia artificial para abogados y evidentemente hay que ir desarrollando unas técnicas de prompt y programación de los bots de una manera precisa para evitar esto de las alucinaciones. Para darle un ejemplo de lo mal que puede salir una consulta a la inteligencia artificial, hace como 4 años yo le pedía para una página web, dame una dama ciega enviando un email.
Así, se lo puse así solamente. Ahora, y esto fue lo que me puso, una señora vendada, una señora mayor y frente a una computadora. No es lo mismo que yo le hubiera pedido, oye, necesito la imagen que se utiliza en la justicia de la dama ciega con la que se representa como la justicia como tal tratando de enviar un correo electrónico, eso hubiera sido un prompt adecuado y los resultados hubieran sido distintos. Es decir, las preguntas y las observaciones o las consultas vagas van a dar este tipo de resultados que son evidentemente muy malos. Este fue un prompt que sí me salió muy bueno en la parte generativa de imágenes. Yo, este famoso cuadro de Daumier de los tres abogados, yo le puse o le pedí que me lo hiciera en tipo robots y él sabía cuál era la obra de Daumier y me representó a tres robots cercanos. No estarían hablando igual que en la obra, pero fue un prompt exitoso. La inteligencia artificial tiene plugins, como tenemos las aplicaciones de los teléfonos para investigar en sitios académicos, para investigar, para abrir PDF. Existen muchísimas herramientas para descargar información sobre video que nos puedan ayudar en muchísimas investigaciones. Y estas herramientas pues también hay que saberlas manejar. En estos días yo vi y lo vi por ahí en algún grupo de estos de peritos que enviaron esta noticia, que la borraron, traté de entrar hoy y ya no estaba, eh, que supuestamente colocaron unos manuscritos de Cristóbal Colón, firmados por Cristóbal Colón y otro señor que se llamaba Pedro Madruga, no sé si ese es el nombre completo, y la inteligencia artificial determinó que los manuscritos tenían el mismo origen o procedencia, y creo que hacía un análisis allí sobre todo morfológico, de lo que consideró que era comparable en no sé qué modelo lo entrenaron, pero daban como un resultado de que sí se trataba de que esas dos personas que se identificaban distintas, esos manuscritos habían sido por esa misma persona. Claro, yo si fuera el abogado de la defensa, me pondría a preguntar si se analizó nada más el manuscrito o se analizó la firma, porque en esa época se utilizaba mucho el escribano y dos personas distintas podían firmar un documento hecho por el mismo amanuense. De hecho, Simón Bolívar, uno de los problemas de su peritaje o de los documentos es que él tenía tres amanuenses distintos, entonces no quedaba más que establecer la autenticidad de los documentos de Bolívar a través de la firma o establecer cuál de los amanuenses había sido el que había sido hecho el documento. Bueno, aquí me puse un reto de que nos pudiera ayudar en el análisis o en la investigación jurídica donde nosotros nos manejamos y en esto busqué una providencia de aplicación de medios electrónicos y biométricos a registro y notaría. Uno le puede poner un enlace a ChatGPT y decirle, analízame esta norma y le di este prompt, extrae los tipos de firmas previstos en esta norma. Esa firma me habla de firma electrónica y de firma manuscrita digital, que es un nuevo tipo de firma, que no es nuevo para la legislación de la Comunidad Europea de firmas electrónicas. Sería, pudiera entrar una firma electrónica avanzada, pero en la legislación venezolana tenemos este nuevo concepto de firma manuscrita digital y son consultas que uno los puede hacer o cargando el documento o cargando el enlace. Y le puedes hacer preguntas un poco más específicas. Descríbeme la firma manuscrita digital según la norma, mecanismo que busca optimizar la seguridad y eficiencia y la validación de identidad de los otorgantes en procesos registrales o notariales, adaptándose a las tecnologías modernas y comprometer la autenticidad y legalidad de los documentos. Y nos da el concepto, un pequeño resumen acá. ¿Cuál es el futuro? Bueno, no. ¿Cuál es el presente de la inteligencia artificial? Es la creación de modelos de chat GPT que se llaman GPT, que son robots que uno les puede cargar información. El profesor Roldán, que está aquí con nosotros, puede cargarle todos sus libros y pedirle que redacte un dictamen basado en su propia doctrina, por ejemplo. Nosotros podemos diseñar eh,
o si somos titulares de alguna manera, si hemos comprado la obra y la tenemos digitalizada, nosotros pudiéramos cargar todas las obras que tenemos y hacerle consultas. Mira, ¿en qué bibliografía es que está la palabra o el tipo de falsificación que se llama evitamiento? Que está, yo lo utilicé en un caso y lo saqué del libro de los del Piquia. Le hice, por cierto, esa pregunta a ChatGPT y no me lo ubicó, pero yo sé en qué libro está. Pero el futuro, y en eso estamos diseñando nosotros nuestros cursos y vamos a hacer uno en esta área pericial, es que hay que hacer los bots de inteligencia artificial basados en nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestra bibliografía, para evitar las alucinaciones. Este fue mi segundo bot que lo utilicé hace poquito. Si nosotros cargamos todas las normas técnicas y científicas de lo que es un dictamen pericial, este bot está diseñado para revisar dictámenes grafotécnicos. Yo lo llamé así, pero lo puede ser grafoscópico o puede ser peritaje caligráfico. Y él cargándole un dictamen te puede sacar dónde pueden estar los posibles defectos del dictamen caligráfico a manera de crítica, autocrítica o, evidentemente, si a veces se encarga un metaperitaje, ustedes pudieran obtener resultados aquí haciendo este tipo de bots diseñados específicamente para eso. Y bueno, ya terminando un poco, le pregunté a la misma inteligencia artificial en qué nos podía ayudar a nosotros los peritos y estas fueron las respuestas. Análisis automáticas de firmas de escritura, no lo he probado. ¿Es imposible? No. Estoy seguro de que yo se lo comenté a Gabriela hace algún tiempo, ya yo estoy construyendo algunos equipos de informática para tener unos modelos locales, no hacerlos en ChatGPT, donde voy a cargar las bases de datos de propias de firmas auténticas y firmas que se han determinado que son falsificadas y voy a armar y voy a mandar a tokenizar todo mi trabajo pericial de 30 años y de eso va a salir un bot que tenga mi criterio de valoración en firmas, manuscritos y en guarismos. Detección de alteración y falsificaciones, habría que verlo. Identificación de tipografías y fuentes, ya vimos que si lo hace. Reconstrucción de documentos dañados. A lo mejor usted agarra un documento que está roto en 100 pedazos y la inteligencia artificial le arma ese rompecabezas en uno o varios folios. Comparación y clasificación de documentos lo hace de una manera espectacular. Reconocimiento de patrones en caso de falsificación, pudiera ser. Traducción y transcripción de documentos. En estos días me mandaron un documento de la India para que le hiciera un peritaje y yo ni sabía en qué idioma estaba escrito. Y le pregunté a ChatGPT y me dijo, mira, este, este idioma es hindi y el documento es una notificación de divorcio que forma parte del derecho musulmán y era como una especie de notificación de que el hombre estaba notificando el divorcio y que le daba la dote a la mujer y que ese era con eso bastaba para que se divorciara. Y evidentemente después consulté, oye, el nombre de la persona que me está chateando es mujer o hombre. Me dice, no, ese es un nombre típico de mujer en tal zona. Oye, el perito, por ahí está nuestro especialista en escritura china, Mayo. Un gran saludo, hermano. Eh, Espero que hagas experimentos pronto con la inteligencia artificial y escritura china. Uno de los videos más vistos de mi canal, también el de Gabriela, han sido muy populares eh, y muchos de los otros que han estado aquí, pero el de mayo lleva el récord. Pero pudiéramos asistirnos sin saber chino. Evidentemente, yo todavía estoy que me compro muy pronto no he tenido la oportunidad de verlo aquí en ninguna librería, el de mayo, pero yo no dudo que en algún momento recibamos algo y podamos pedir, mira, identifícame qué tipo de escritura es esta, dime qué dice. Eso ya lo hace ChatGPT. Generación de informes periciales automatizados. Usted puede encargar sus informes periciales y decirle, mira, esta es la descripción de los documentos, esta es la descripción y estos son los resultados y él puede redactar. Entonces, bueno, a manera de intro, esto ha sido el primer abreboca sobre lo que puede ser
los primeros pininos de aplicación de la inteligencia artificial en pericia caligráfica, desde la parte lingüística, desde la parte de reconocimiento, en la parte de análisis, en la parte de generación de ideas, tiene tantas aplicaciones que van hasta el desarrollo profesional. Oye, quiero de verdad aprender quiero desarrollarme en tal área, quiero saber más de o sea, de patología, de grafopatología. Dame un instructivo para formarme mejor en grafopatología. Dame una lista de todos los autores que me recomiendas que hayan tratado el tema de grafopatología. Dame el software que más me recomienda para hacer pruebas con temas gráficos. Evidentemente va a salir el de Adriana Silotto, pero yo considero que más es lo que nosotros podemos obtener favorable de la inteligencia artificial para ahorrarnos tiempo y poder dedicarle eh, tiempo más a otras cosas que estas labores repetitivas que yo sinceramente creo que el perito, la inteligencia artificial no va a sustituir al perito, pero el perito que sepa inteligencia artificial va a ser mejor que el que no la usa. Esa es una de las conclusiones que le traigo el día de hoy y por supuesto los invito, por aquí tengo un grupo, si lo quieren escanear, de Documentoscopia Mundial, que lo hicimos con la fecha de aquellos programas en pandemia y por ahí les mantendremos informados si sacamos, que lo tenemos pensado muy pronto, un curso avanzado para aplicar todas estas disciplinas en nuestra área. Bueno, yo quedo en manos de los directores del evento para las próximas partes del mismo, para cerrar. Y antes que darles la palabra, pues lo que quiero darles es un agradecimiento infinito por esta oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos iniciales, porque todos los días esto cambia, pero que estas demostraciones a mí me dan refrescamiento en la curiosidad, en lo que podemos hacer. Incluso yo tenía aquí, vamos, antes de que pasemos, antes de darle la palabra, vamos a hacer una prueba aquí rapidito, en vivo, con ChatGPT. Yo encontré una imagen donde había una medición en píxeles, las voy a poner acá, déjenme compartirlo con ustedes, y vamos a hacer un ejercicio en vivo rapidito. Déjenme compartir con ustedes la pantalla de la que estoy hablando. A ver, vamos a ver qué nos dice ChatGPT de esta imagen que les voy a enseñar. Vamos a cargarle a ChatGPT esta imagen. Esa imagen se ve que es de un cheque, pudiera haber sido en infrarrojo, Hugo es el que nos puede decir, pero aquí le puse un marcador en píxel. Tiene como una reglilla digital milimétrica. Vamos a cargarla a ChatGPT a ver si nos puede dar una idea de cómo puede interpretar esta medición, solo para hacer una prueba, ¿no? De verdad que no lo hice antes, pero de una manera eh, aquí traviesa y rápidamente antes de terminar, hacer una prueba a ver qué nos dice sobre esta imagen, a que ahora no encuentro. Ajá. Vamos a abrir ChatGPT. Vamos a colocar esta imagen, vamos a compartir la pantalla. Vamos a cargarle la imagen que les enseñé ahorita. Ah, no la puede cargar. Bueno, esto sí es algo imprevisto. Vamos a ver, vamos a probar con otra. Esta es una imagen muy vieja. A lo mejor es por el formato. Bueno, de verdad que como dicen a veces en las obras de teatro, estamos en vivo y podía fallar. De verdad que quería que nos hiciera un análisis. No, ya tengo una manera de hacerlo. Vamos a copiar la imagen directo desde la pantalla, que no nos va a dar la medida exacta, pero vamos a ver si hace alguna interpretación. Hacemos este último intento y si no si está planificado, se puede y hay tiempo, entramos a las preguntas. Y aquí teníamos el, sí, nada, nos falló. Ahora se me cerraron las imágenes. Bueno, creo que he fallado. No pude cargar las imágenes, qué pena. Déjame hacer una última prueba pegándolas en otro sitio.
A ver si la agarra y lo agarro de allí. Pero como es improvisado, no salió bien. Sí, lo logré. Ahora vamos a cargarla aquí. Segundo. Vamos a ver si me la carga en este formato. Están viendo ahorita. Miren, bueno, no. Ah, ya yo sé. El problema es que no estoy conectado a través de la VPN. Ya, ya, ahora sí. Es que no se estaba conectando a ChatGPT. Ahora sí está cargando. Ahora déjenme confirmar que ustedes estén viendo compartido la imagen para hacerle la pregunta. Sí, se ve la pantalla. Gracias. ¿Qué le vamos a preguntar? Si hay alguna manera de saber las medidas reales de, vamos a hacer una pregunta precisa, las medidas reales tomando en cuenta la reglilla en píxeles de la imagen. Es una foto que tiene como 20 años. Sí se puede calcular la medida real si conocemos la escala de la imagen, por eso necesitamos un dato de referencia, era lógico. A partir de esa relación lo pudiéramos calcular. Bueno, hicimos el intento. No lo podemos hacer por falta